Bueno, apreciados compañeros, son las 5:05, entonces honrando el horario establecido, entonces comenzamos con la sesión del día de hoy. Recuerden que estamos en desarrollo apenas de quizás la primera semana, la primera unidad, perdón, y vamos específicamente en la presentación que empieza a hablar acerca de lo que es la Edad Media. Recuerden que todas estas presentaciones están completamente disponibles para todos ustedes en la página Blackboard, está todo el material cargado y esperamos con nuestra querida asistente de la materia, Ana María, en el transcurso de la siguiente semana ya poder hacer los cambios necesarios en el portal de docente, asimismo con el portal de Blackboard acerca de las evaluaciones. Ha habido algún tema de conectividad, nada que no se pueda solucionar. Sin embargo, creo que lo más importante es seguir avanzando en los contenidos y por eso damos hoy inicio a lo que es este periodo tan interesante que es la Edad Media. Quisiera antes que todo confirmar que me están escuchando adecuadamente y que están viendo la presentación. ¿Sí? Ok, perfecto. Listo, entonces ya entrando en el tema, como les decía, la Edad Media es un periodo... Hola, buenas tardes, gracias. Entonces, este periodo de la Edad Media es supremamente interesante porque abarca un periodo específico de tiempo en el cual generalmente se eh, delinea entre la caída del Imperio Romano de Occidente hasta lo que se llama el Renacimiento y se caracterizó por el desarrollo de la filosofía escolástica. Cuando hablamos de la filosofía escolástica es la forma de pensamiento que se desarrolla en aquellas escuelas y universidades medievales, lo que denominamos escola. De ahí es que viene la raíz del término escolástico. Y buscó, como habíamos iniciado a divagar, a meditar en la sesión pasada, conciliar la razón con la revelación, la ciencia con la fe y la filosofía con la teología. Si lo podemos decir de una forma mucho más sencilla, es el tratar de acercar este mundo terrenal a esas lógicas metafísicas del conocimiento de Dios y de sus intenciones con la creación de toda la humanidad y de todos los seres vivos y todos los elementos que existen como tal. Entonces, recuerden que estábamos viendo que veníamos de un periodo muy específicamente ligado al tema de la filosofía, de buscar en comprender lo que en el día a día vemos como personas y por otro lado estábamos encontrando nuevamente la forma de la fe, el pensamiento metafísico, el tratar de exportar o de explicar, más bien buscar la explicación de todo lo que nosotros vemos en nuestra cotidianidad a través de la interacción con deidades, con divinidades. Entonces esa filosofía escolástica lo que busca es juntar o acercar esa ciencia con la fe, que en ocasiones pareciera que fueron tan distintos y tan dispares y quizás también irreconciliables, pero la idea era tender esos puentes para que los seres humanos tuvieran un mejor entendimiento de su vida. Es así como los escolásticos utilizan esa lógica aristotélica y otras herramientas del pensamiento racional para analizar y explicar esas doctrinas cristianas, esas tradiciones, esos dogmas, y para abordar cuestiones filosóficas y teológicas complejas. No solamente estábamos pensando, como ya lo habíamos explicado, como lo habíamos cubierto, en sesiones pasadas del pensar de dónde venimos, del por qué existimos, de cómo sabemos, de cómo comprendemos, cómo generamos conocimiento de esa epistemología, esa teología, esa nociología que habíamos mencionado, que se hace en nuestra primera sesión, sino ya empezar a acercarlo a un entendimiento mucho más profundo y mucho más común del ser humano. Es así como, por ejemplo, frases de grandes pensadores, por ejemplo, como San Anselmo, de creo para comprender y comprendo para creer, resume esa actitud fundamental de la escolástica que busca fortalecer la fe a través de la razón y profundizar, si se puede decir así, la comprensión de esa fe a través del estudio y la reflexión. ¿Correcto? Es a través de esa búsqueda permanente del saber y del conocimiento lo que la escolástica considera que debe ser la finalidad, por lo menos, de ese tiempo. Es así como empezamos a encontrar
diversas figuras, algunos más conocidos que otros, que terminan volviéndose como unos epicentros destacados de esa filosofía escolástica. En esta presentación, en esta ayuda, como ustedes podrán ver, estamos hablando, por ejemplo, de San Alberto Magno, una figura súper destacada de la escolástica que realizó grandes contribuciones a esa filosofía, a la teología, a las ciencias naturales y que proyecta a través de su enseñanza a discípulos, por ejemplo, como Tomás de Aquino, la defensa del uso de la razón y la observación empírica en el estudio de la naturaleza. San Alberto realiza investigaciones en áreas como la botánica, la zoología y la alquimia, de cierta manera como un paso inicial para llegar a una ciencia posterior. No podemos decir que ellos avanzaron todo lo posible, naturalmente tenían algunas limitaciones por tecnología, por contexto, por las situaciones en las que vivían, pero sí sentaron las bases para que tanto discípulos de ellos como pensadores de mucho tiempo más adelante retomaran esas bases, esos puntos de inicio para poder avanzar en la comprensión de la vida, del pensamiento, de las ideologías, de la política, de todo aquello que nos hace a nosotros seres humanos. San Alberto participa en algunas disputas teóricas, en algunos de esos debates, esos diálogos de saberes que son tan interesantes, tan ricos, pero en ocasiones tan difíciles de solucionar de su época, que se centraban en cuestiones dialécticas y que perdían del punto de vista el sentido religioso. Entonces, naturalmente, en el momento de dialogar tanto, en el momento de tratar de encontrar la verdad, a través del debate, a través de la interrogación, a través de la propia interiorización de los contenidos y del saber, se generan en algunas ocasiones, y naturalmente para ese entonces, un alejamiento del sentido religioso. Entonces, pues naturalmente ustedes comprenderán que para ese momento, pues era una situación bastante particular y se puede decir difícil, quizás hasta peligrosa, pero pues obviamente estos grandes hombres pensaban, muy a pesar de la seguridad de ellos mismos y de sus condiscípulos, tratar de acercar esa fe a la ciencia, como lo hemos venido diciendo. Por ejemplo, Simón de Trunay ofrecía probar y refutar el misterio de la Trinidad con argumentos dialécticos, es decir, utilizando las palabras, utilizando la forma quizás hermenéutica de comprender los textos y de leer entre líneas, ilustrando la tendencia de algunas disputas teológicas a centrarse solamente en la argumentación lógica en detrimento de la comprensión teológica. Entonces, naturalmente, si bien las palabras es una parte importante de la defensa tanto de la lógica de la fe como de la ciencia, pues es importante de cierta manera basado en las tendencias que existían en ese momento, comprender que habían algunos pensamientos que quizás se podían tender más a un lado que al otro, pero era completamente entendible y comprensible. Otras personas, por ejemplo, como Santo Tomás de Aquino, también una de las figuras referenciales de la escolástica, realiza síntesis entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana para buscar un impacto duradero en el pensamiento occidental y de por sí es muy conocido sus enseñanzas hasta hoy en día. Es así como él comienza a buscar pruebas racionales de la existencia de Dios. Recuerden que aquí estamos hablando de una manera muy objetiva, independientemente de lo que ustedes consideran y crean para su vida misma. Estamos hablando de cómo la ideología y la política avanza o se genera y se desarrolla. Tomás de Aquino, para este ejemplo, busca probar racionalmente la existencia de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque en ocasiones quizás la parte más difícil, dice Cristian Marcelo, una vez le vi perdón que se me fue el mensaje, que San Alberto influenció a Santo Tomás de Aquino. Sí, efectivamente, San Alberto Magno fue un maestro, casi podría considerarse que Santo Tomás fue un discípulo de San Alberto. Entendiendo maestro, la forma como guiaba y como impartía algunas interacciones en la cotidianidad para formar un pensamiento, ¿correcto? Entonces, lo que dice nuestro compañero es completamente cierto. Entonces, ¿a qué vamos? Gracias, Cristian. Entonces, Tomás de Aquino busca probar
La racionalidad busca encontrar pruebas racionales de la existencia de Dios. Recuerden que lo más difícil que tenemos, lo habíamos hablado en la sesión pasada, cuando estamos tratando de acercar el hombre a ese entorno metafísico, a esa existencia, a esa explicación de las complejidades de nuestra vida misma, es muy difícil porque generalmente, dentro de lo que es una lógica tradicional, es el encargado, el que está ofreciendo un postulado y que considera que es cierto, es el encargado de probar la verdad, ¿correcto? Si yo les digo que yo tengo un dragón la cochera, en el garaje de mi casa, pues soy yo el que estoy obligado a mostrarlos, a ir con ustedes, invitarles un café y mostrarles el dragón, presentárselo. Mire cómo lanza fuego por la boca tan bonito. Pero no escudriñándome ni ocultándome en la fe, puedo yo imponer la carga de la prueba a aquellos que no me crean. Eso de cierta manera llevó a que en ocasiones las religiones, principalmente monoteístas, tengan una gran dificultad en poder convencer a todos aquellos seguidores que se hacen cargo de la prueba. Es decir, si yo vengo a decir es que Dios existe y la Santísima Trinidad existe, pero no les se los puedo probar, ustedes no la pueden palpar, solamente a través de un acercamiento real y la interacción con el día a día, pero yo no se los puedo mostrar como figura. Es decir, ese tipo de lógicas de tocar, palpar, sentir, cuando estamos acercándonos a esa parte metafísica es bastante compleja para poder sostener algún tipo de conocimiento. Eso es precisamente en lo que se basa la fe, ¿no? Es en creer muy a pesar de la inexistencia de algunas pruebas que quizás vayan en contra de nuestra propia experiencia. Es así como Tomás de Aquino elabora, para buscar esas pruebas racionales de la existencia de Dios, elabora 5 vías o argumentos principales que tratan de demostrar la existencia de un primer motor, una primera causa, un ser necesario, un ser perfecto y un diseñador inteligente del universo. Es así como lo presenta. Un primer motor, es decir, de dónde nace, de dónde se genera esa génesis de las cosas, esa primera causa del ser necesario para de cierta manera comprobar o probar o justificar la existencia de todo lo que estamos viviendo. Un ser perfecto porque en el momento de diseñar toda su creación tiene que abstraerse del mismo plano donde nosotros, sus creaciones, estamos hablando como si fuéramos creyentes de esa teoría de Santo Tomás, nosotros si fuéramos sus creaciones, no podemos estar en el mismo plano que él tiene que estar abstraído fuera, y finalmente es un diseñador inteligente del universo, es decir, todo lo que ha logrado hacer y todo lo que pensó hacer y todo lo que desarrolló finalmente pues está cubierto bajo esa lógica que con el tiempo se establecería de ser un ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve y está en todas partes permanentemente. Es así como esa filosofía de Tomás de Aquino influye en la teología católica, pero también en la ética, en la política, en la metafísica, y sigue hoy en día siendo una referencia fundamental en el pensamiento cristiano y filosófico. Hay una película muy bonita, muy interesante, que está basada en un libro de Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa. Y básicamente, aunque pues, no es específicamente este periodo, quizás es un poco más adelante, muestra cómo las congregaciones religiosas de cierta manera empiezan a generar unas rencillas entre ellos por la forma como entienden la fe, por la forma como se mezclan o cómo se presentan ante sus seguidores y precisamente y más difícilmente cómo muestran el cumplimiento de todo ese dogma católico cristiano para que no haya ninguna sombra de duda de la existencia de Dios. Algunos son más extremos, otros son más tranquilos, algunos son más cercanos a la naturaleza, otros son más cercanos a las escrituras, otros simplemente se decantan más por una práctica religiosa que una visión teológica, pero bien, es algo, como les digo, completamente entendible dentro de esta gran marea de pensamientos que podemos tener. Es así como en este periodo desintegración, lo que podemos llamar o lo que se denomina el periodo de desintegración, que está marcado dentro del siglo XV, marca un periodo que da una transición en la historia occidental con la ruptura de esa unidad de la cristiandad y el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento. Entonces, de cierta manera, seguía creyéndose en un Dios, en un creador, en un motor original, en un sabio
creador inteligente de todo lo que existe, pero de cierta manera empiezan a ver por fruto no solamente de la misma fe, sino dudas en las creencias y experiencias de las personas con el día a día, se empiezan a generar dudas, se empiezan a generar grietas en esa gran unidad cristiana y se presentan elementos, por ejemplo, como el cisma occidente, donde esa reforma protestante iniciada por personas tan fundamentales como Lutero y Calvino, y surge el gnosticismo, nos permite comprender que aunque se sigue creyendo en una persona superior a los humanos, que tuvo la lógica de ser el motor, el generador de absolutamente todo lo que vivimos y de nosotros mismos, la forma de comprenderlo, de cómo él toma las decisiones, la forma de su misma presencia, de su mismo origen, genera diversas corrientes. Entonces, naturalmente, eso lleva a que exista o que se proponga una contrarreforma católica que busca, en cierta medida, responder a esos desafíos planteados por esa reforma, ¿sí? por ese periodo de desintegración. Entonces, figuras como Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Copérnico, Francisco Vitoria, Francisco Suárez, bueno, todas las personas que ustedes pueden ver aquí de esa ayuda tan interesante que proporcionó en su momento nuestro profesor Gerardo Vidal, pues naturalmente marcan el desarrollo de una filosofía moderna. Otros autores como Hume, David Hume, Adam Smith, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, también se terminan considerando figuras claves de la ilustración, cada uno aportando desde cierto momento, desde cierta visión y utilizando diferentes lentes para que esta discusión y esta conformación de lo que estamos tratando en esta clase, la ideología de la política, se volviera cada vez más rica. Precisamente lo interesante es que la ideología de la política surge del pensamiento humano, del sentir humano y de su interrelación con el medio ambiente, con el medio social en el que convive y naturalmente con sus conciudadanos, como lo hemos hablado ya en varias sesiones. Entonces, todas estas personas, independientemente de qué espectro filosófico de pensamiento puedan establecerse, pues naturalmente se pueden considerar figuras destacadísimas de ese pensamiento social y político, tanto de los siglos XVIII, XIX y XX, y que sientan las bases para un comienzo de un hilvanar ideas de una forma muchísimo más educada, muchísimo más científica y muchísimo más humanista, si me pueden permitir la expresión. Es así como también encontramos a continuación, a ver, ya apareció, sí señores, Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo, famosísimo dentro de los estudios de la ciencia política, de las relaciones internacionales, donde se establece como una persona que genera un quiebre en esa concepción tradicional de la política al intentar separar la ética del ejercicio del poder. Entonces, recordemos que hacia atrás habíamos estado mencionando permanentemente el llegar al saber a través del conocimiento, de los sentidos. Después se nos habló que las ideas estaban alejados de nuestra propia realidad y que solamente a través de esa interacción y de la búsqueda de la ciencia, del conocimiento, es que podíamos llegar a ellas. Para algunos las ideas son perfectas, para algunos las ideas son imperfectas. Recuerden todo esto que hemos hablado hacia atrás, pero mal, en sesiones pasadas, pero mal que bien, dentro de toda esta lógica de la búsqueda del conocimiento, de la ciencia, de la fe y sus interrelaciones, se suponía que la actuación de todos los seres humanos y sobre todo su racionamiento estaba siempre unido a la ética, a esa búsqueda del bien común que lo habíamos hablado, porque a la hora de la verdad somos todos sujetos sociales y somos todos unos sujetos políticos. Pues bien, Maquiavelo genera ese quiebre en esa concepción tradicional de la política porque dice, la ética puede ir en una vía diferente al ejercicio del poder. Es decir, empieza a pervertir, si podemos utilizar esa expresión, a subvertir el orden natural de las cosas, y es que todos aquellos que llegan a tener una posibilidad de tomar decisiones en representación de los demás, de sus congéneres, de sus conciudadanos, con el fin de buscar el bien común, pues ya no empiezan a hacerlo con esa ética que los debe marcar, con ese eje transversal de una actuación buena, justa y responsable, sino simplemente
pues, Maquiavelo comienza a afirmar que el poder a la hora de la verdad es el eje central de la política y que quizás los gobernantes deberían estar dispuestos a utilizar cualquier medio necesario para alcanzar y sobre todo, es muy difícil, mantener el poder, incluso si eso implica actuar de manera inmoral. Desde ese momento quizás es que comienza nuestra perversión, nuestra visión perversa como seres vivos, como seres humanos, de aferrarnos en una forma patológica al poder, a la capacidad de tomar decisiones y no cumplir con esas esperanzas de alcanzar el bien común, de representar lo que los demás quieren, de honrar esa confianza que los ciudadanos nos han depositado en el caso de que estemos actuando en un cargo político, sino simplemente nosotros como políticos, de acuerdo a Maquiavelo, nos tenemos que aferrar al poder, nos tenemos que mantener el poder. Naturalmente, esa concepción del poder como un fin en sí mismo es independiente de consideraciones éticas que habíamos tenido en cuenta en las sesiones pasadas y en los pensadores pasados, y rompe totalmente con esa tradición clásica y medieval que consideraba que la política debería estar al servicio del bien común, de la justicia y sobre todo de los ciudadanos. Pues naturalmente esto empieza a volver las cuestiones, si se dan cuenta ustedes, cada vez más difíciles. Y quizás Maquiavelo no es que se haya inventado nada extraño, sino solamente tuvo la valentía suficiente para expresar de una forma mucho más clara y más abierta lo que muy seguramente muchas personas en tiempos pasados habían visto, habían manifestado, habían entendido y quizás habían desarrollado. Maquiavelo lo que hace es reflejar la naturaleza del ser humano, esa naturaleza lastimosa y triste que ensombrece la toma de decisiones de los seres humanos, que es el tratar de ser egoístas y buscar solamente acaparar el poder. De ahí es que naturalmente nosotros hoy en día nos ha heredado una visión casi que desesperanzadora, disculpen, de la política, una desconfianza generalizada de toda aquella figura que busca representarnos a nosotros en organizaciones principalmente democráticas, como es el caso de Latinoamérica, de Chile, de todos estos queridos países donde nosotros somos vecinos, pero también en ocasiones es en la base de unos regímenes autocráticos, porque simplemente es el alcanzar el poder, el detentarlo y el mantenerlo, el aferrarse a él y defenderlo a toda costa. Y entonces, esas preguntas que cuestionan a Maquiavelo como tal en su forma de pensamiento, pues refleja el debate de esa interpretación de la obra, de su obra, de sus escritos y el impacto de su pensamiento en la historia política, porque como les decía, yo considero que muy seguramente Maquiavelo no fue el primero que pensó en una forma negativa acerca del poder, en un beneficio personal a través del poder, sino que fue el único valiente que se atrevió a mencionarlo en su momento. De cierta manera, ese pensamiento de Maquiavelo, ya para ir cerrando, este personaje supremamente interesante, anticipa en cierta medida ese desarrollo de la ciencia política moderna y en la forma como se termina entendiendo el poder y la política, esa relación tan difícil que en ocasiones podemos tener entre el sistema de elección de todos aquellos que nos van a representar, esa responsabilidad y esos deberes que le estamos nosotros entregando como ciudadanos y en contraprestación, pues esa forma de actuar que se supone que debe estar siempre unida al buen entendimiento de las necesidades, de los agravios, de la solución de los agravios que tenemos todos los ciudadanos. Caminando hacia adelante llegamos al Renacimiento, donde podríamos decir que se caracteriza como un fenómeno cultural que florece en Europa, Europa como siempre, la cuna de muchas de las civilizaciones y muchas de las artes y el pensamiento del mundo occidental y quizás también de parte del mundo oriental en los siglos XV y XVI, marca un retorno a esa racionalidad como fuente de conocimiento y de podríamos decir, quizás un desprendimiento de ese orden trascendente que había caracterizado la Edad Media. Entonces ese renacimiento se caracteriza por un renovado interés
otra, de nuevo, en el arte, en la filosofía, en la literatura, en la ciencia, en esa antigüedad clásica que habíamos tenido durante el tiempo de los griegos, de los romanos, estamos hablando solamente de la época de la visión occidental, pero también de un entendimiento de la necesidad de interrelacionarnos con otras partes del mundo y de reconocer su valor y sus aportes para el crecimiento de la razón humana, del ciudadano, de esa persona como tal, de esa persona política que hablaríamos un poco tiempo más adelante. Y utilizando esa observación empírica como medio para obtener conocimiento, es decir, nuevamente nos empezamos quizás en cierto momento, podríamos decirlo, alejarnos uno o dos pasos al costado acerca de solamente la creencia en cuanto a la fe, de esa explicación metafísica, pero otra vez empezamos a fundamentarnos en esa observación empírica, en ese método científico, en hacer uso de nuestros sentidos, de nuestro propio razonamiento para llegar a unas conclusiones muchísimo más comprobables que cualquier otro tipo de explicación basada simplemente en la fe. Este periodo del Renacimiento también marca la inauguración de lo que podríamos llamar un etnocentrismo con la expansión europea y el encuentro con otras culturas, ¿no? Y no solamente es etnocentrismo, sino un eurocentrismo donde absolutamente todo pues tiene una participación o un centro, un origen como si fuera europeo. Esto es una visión que de cierta manera pudo impregnar hacia adelante una aversión en contra de todo aquello bueno o malo que se podía generar en Europa, porque pareciera como si solamente Europa fuera la cuna del conocimiento y quizás dentro de lo que podemos llamar una geopolítica del conocimiento, que simplemente es un término acuñado quizás muy recientemente en comparación con la historia, es el comprender que solamente el conocimiento tiene un valor basado en dónde geográficamente fue generado. Eso lastimosamente tiene una trascendencia hasta hoy en día. Eso se llama geopolítica del conocimiento. Y es que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este tipo de clases, nosotros nos estamos basando en el pensamiento occidental principalmente en todas aquellas figuras que son muy conocidas porque fueron nacidas en Europa y en unos sitios que tienen una relevancia pues, bastante importante. Pero dejamos de lado el conocimiento que quizás pudieron haber aportado en su momento, naturalmente estaba haciendo un paralelo, quizás nuestros pueblos originarios o algún tipo de pensador que lastimosamente por las cuestiones de la historia no tenemos formas de reconocerlos, pero que muy seguramente habrán existido. Entonces ese etnocentrismo y ese eurocentrismo hace que se genere, se fundamente una expansión europea, que se busquen otras culturas, pero que mal que bien se le dé una relevancia quizás mayor a Europa que en otros sectores para el avance de la ciencia, de la fe, del fortalecimiento de la fe y del conocimiento como tal. Bien, llega una figura también fundamental, que corramos tanto, pero pues es la necesidad, que se llama Martín Lutero. Y Martín Lutero, un monje agustino del siglo XVI, pues inicia una reforma protestante, es decir, un movimiento religioso que transforma ese panorama religioso y político de Europa. Recuerden que en ese momento estábamos hablando que la religión, la iglesia como tal, tenía una importancia fundamental en la toma de decisiones y en la interrelación política y en el balance de poder que habían entre las diferentes regiones en Europa. Entonces, Lutero lo que comienza es cuestionando esa autoridad de la Iglesia Católica, que no solamente se había, ya lo habíamos visto en la sesión pasada, no solamente se había instaurado como una institución o una organización que regulaba la creencia en Dios y, si se puede decir, esas procedimientos que tenían los hombres, el ser humano, para acercarse a ese conocimiento divino a través de la fe, todos estos ritos, todos estos elementos litúrgicos, sino que propone perdón, la Iglesia Católica se había establecido también no solamente como institución ideológica y de fe, sino también como institución con una influencia política gigantesca. Entonces, casi que la fe y la política, la religión y la toma de decisiones a nivel estatal estaban íntimamente relacionados.
Entonces, quizás se podría llegar a decir que todos aquellos que pensaban de una forma diferente a lo que estaba imponiendo la religión católica estaban en contra de lo que estaba proponiendo el gobierno y el Estado, y viceversa, todo lo que estaba en contra del Estado, pues iba en contra de lo que estaba estableciendo la religión católica. Y propone esa nueva relación entre el hombre y Dios basado en una gracia divina y una fe individual. Entonces, en ese protestantismo, naturalmente, se le da una relevancia diferente a esa fe, ese conocimiento personal de Dios y a esa posibilidad que tiene la figura divina de tener unas cualidades y unos atributos que le hacen ser el motor y el origen adecuado de las decisiones o de las circunstancias que suceden en el día a día. Es así como ese protestantismo iniciado por Lutero enfatiza una importancia en la Biblia como fuente de autoridad religiosa. O sea, ya la Biblia se empieza a imponer como no solamente una herramienta, sino un medio de autoridad religiosa, y promueve la idea de un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Es así como Lutero expresa una visión, se podría decir, un poco crítica de la razón, afirmando que la razón es una, disculpen la expresión, una ramera al servicio de cualquiera, ¿sí? Es una prostituta al servicio de cualquiera. Entonces Lutero definitivamente empieza a entender, o a proponer más bien, que la razón, como se puede malear y moldear, perdón, es maleable y es moldeable dependiendo de quién la esté utilizando y de dónde se esté originando. Naturalmente, basándose en su experiencia personal y terrenal, pues lo único que puede reflejar es una desconfianza en esa capacidad de la razón humana, de las personas, para comprender los misterios de la fe. Entonces, naturalmente, Lutero empieza a generar una decisión o un distanciamiento un poco mayor frente a esa posibilidad de cada hombre y de cada mujer de comprender a su forma muy independiente, perdón, de lo que es Dios y de cómo actúa, de cómo funciona el universo, de cómo son todo este tipo de misticismos que rodean a la fe, sino que específicamente le da una mayor potestad a la iglesia para comprender esos misterios de la fe. O sea, la razón, de cierta manera, empieza a perder terreno en comparación a lo que puede designar la iglesia. Y escritos o pensamientos, por ejemplo, como las 95 tesis de Lutero, que critican las indulgencias y otras prácticas de la Iglesia Católica, desencadenan un debate teológico que conduce a la ruptura de la cristiandad occidental. Entonces, obviamente, prácticas quizás para Lutero negativas que tenía la Iglesia Católica con el fin de poderse acercar más a los hombres y poderse aferrar mucho más al poder, como lo habíamos mencionado, hace que empiezan a haber unas rencillas, empiezan a haber unos resquebrajamientos en el entendimiento de la fe de acuerdo a la perspectiva de Lutero, y naturalmente crean esa ruptura que habíamos mencionado. Esa cristiandad occidental se termina rompiendo por completo. Eh, si vamos hacia adelante, otras personas, por ejemplo, como Leonardo da Vinci, se terminan también volviendo figuras emblemáticas del Renacimiento, no solamente de la parte de la interrelación entre la fe de la Iglesia y el Estado, entre la forma como podemos administrar y llegar al poder y aferrarnos a él, sino desde las ciencias propiamente. Entonces, Leonardo da Vinci, también una figura fundamental del Renacimiento, encarna ese espíritu de la época con una visión de ciencia que es casi que de un genio multidisciplinario y un interés por el conocimiento en todas sus formas. Entonces, naturalmente, Da Vinci se termina consolidando como un artista, como un científico, un inventor, ingeniero, también fue anatomista, médico, filósofo, que reflejan una gran curiosidad intelectual de manera individual, una gran curiosidad por el mundo y una búsqueda constante por la perfección. No solamente se quedaba en el tratar de entender los inicios o los fundamentos del funcionamiento de algo, de las razones de algo, sino quería llegar completamente a su fin, a su profundidad, a comprenderlo por completo. También eso lleva a que tenga un enfoque de un antropologismo cultural que podríamos decir sitúa al ser humano en el centro de la reflexión y refleja una visión del mundo
propia de la época, que naturalmente son características del pensamiento renacentista, que de cierta manera, como ustedes saben, se termina adelantando muchísimo tiempo a su época, presentando un montón de visiones y de acepciones, de tradiciones que en ocasiones los llevan a no tener una muy buena relación con el resto de personas, que podría decirse que termine siendo en ocasiones un genio incomprendido, pero pues no es el único ejemplo. Galilei también es un ejemplo trágico de cómo durante el tiempo, este tiempo, esos científicos que buscan revolucionar la astronomía, la física, a través de observación, de descubrimiento, de método científico, presentan conceptos que atacan específicamente los dogmas religiosos, por ejemplo el heliocentrismo, el pensar que el Sol es el centro del universo y que la Tierra, así como los demás planetas, giran alrededor de él, pues obviamente genera un corte por completo con todo lo que la Iglesia Católica había enseñado hasta el momento, donde la tierra era el centro precisamente por lo que era el fundamento de la creación que había hecho Dios. Si lo más importante para dentro de la creación de Dios, podríamos decirlo, es el hombre y es la tierra como tal, pues naturalmente tiene que estar en el centro de toda construcción que haya hecho Dios. Pues Galileo dice, no, yo no lo creo así, mis observaciones, mi razón a través de mi percepción y de mis cálculos, es decir, de mis sentimientos, me llevan a tener los fundamentos suficientes para decir que eso no es tal como ustedes lo mencionan, y realmente lo que está en el centro del universo es el Sol, los demás planetas giran alrededor. Y pues naturalmente, como ustedes entenderán, y como sabrán, eso termina generando un choque por completo con todo este tipo de dogmas que la Iglesia había utilizado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, Galileo no solamente a través de las palabras, a través de esa lógica, sino a través del desarrollo científico, como por ejemplo utilizando el telescopio para observar los astros, los movimientos celestiales, realiza descubrimientos que confirman esa teoría de Copérnico, cuestionan otros tipos de lógicas y pues llevan a que sus ideas y descubrimientos generan controversia y una oposición supremamente fuerte, específicamente, como les digo, la Iglesia Católica, que defendía ese geocentrismo y que le lleva lastimosamente a que sea juzgado, ¿no? A que sea perseguido. Galileo, para cerrar personaje tan interesante, realmente representa ese resurgimiento de la ciencia y la tecnología como nuevas formas de conocimiento y con una creciente confianza de un progreso indefinido, de que muy a pesar de que estemos nosotros como seres humanos mezclados en ideologías que terminan convirtiéndose en políticas muy arraigadas durante mucho tiempo, tenemos la posibilidad de utilizar nuestros propios sentidos y a través del el razonamiento, llegar a conclusiones que quizás van a ser completamente contrarias a lo que las demás personas piensan, pero que nosotros en la búsqueda de ese conocimiento, del saber y de la verdad, tenemos que hacerlo presente. Eh, Otro personaje es René Descartes, también filósofo, matemático, fundador de esa filosofía moderna. De cierta manera se interrelaciona con San Agustín cuando menciona esa frase muy famosa de pienso, luego existo, porque establece nuevamente la primacía de la razón como fuente y origen del conocimiento por encima de la ciencia, ¿correcto? Entonces, es anteceder la mente sobre el cuerpo, es decir, es por qué nosotros, si fuera al revés, si existiéramos y después pensáramos, pues naturalmente no habría una lógica continua del funcionamiento de nosotros como seres humanos y naturalmente de todo con lo que nos interrelacionamos día a día. Descartes promueve el uso de las matemáticas como modelo para las ciencias, pero basado naturalmente en el desarrollo, en la utilización de las matemáticas como una forma de primacía de la razón. Y eso le genera críticas por parte de algunos pensadores, la utilización de las matemáticas como modelo para todas las ciencias, porque otro tipo de disciplinas podrían llegar a considerar esa orientación como incierto e inútil. Naturalmente las matemáticas habían tenido un avance bastante importante hasta ese momento, pero quizás no tanto para que podían darle explicación a otro tipo de ciencias
forma como ya lo habían hecho otro tipo de disciplinas o otro tipo de teorías. Eh, eh, Otros actores, Nicolás Malebranche, filósofo y teólogo del siglo XVII, desarrolla una filosofía que plantea interrogantes sobre la posibilidad del conocimiento humano. Vean lo interesante, cómo se ha ido urdiendo todo este tipo de personas. Solamente estamos tratando de dar ejemplos de cómo nosotros como seres humanos podemos tener en ocasiones un pensamiento diferente, podemos estar viendo el mismo río, la misma corriente, pero desde orillas diferentes, aún a pesar de que estemos coexistiendo en el mismo contexto. Entonces, por ejemplo, Nicolás Malebranche, entonces, como les mencionaba, plantea interrogantes sobre la posibilidad del conocimiento humano. Entonces, sostiene que las ideas preexisten en Dios y que el conocimiento humano depende definitivamente de la iluminación divina, es decir, de qué tanto Dios nos podría desear otorgar en cuanto al conocimiento, a la sabiduría de cómo funcionan las cosas o la razón de la que nosotros existamos. Y junto con otras corrientes de pensamiento, la filosofía de Malebranche contribuye al resurgimiento de ese escepticismo, es decir, sobre la duda, la capacidad humana para alcanzar el verdadero conocimiento. Que ya habían algunos pensadores en el pasado, como los habíamos mencionado, insistido, que simplemente el ser humano está en una dimensión terrenal que no va a tener un acceso a ese mundo de las ideas, sino a través de un otorgamiento divino o quizás a través de la experiencia de la razón, de los sentidos, pero precisamente Malebranche lo que dice es no, definitivamente la capacidad humana, esa razón, no es cierta, no es completamente confiable y el ser humano no va a tener capacidad para alcanzar ese conocimiento verdadero. Menciona, para ir cerrando este personaje, que las ideas preexisten en Dios, naturalmente, eh, sugiriendo esa imposibilidad de un conocimiento humano. O sea, nuevamente, como habíamos mencionado, es una duda por completo, ese escepticismo, el mantenerse completamente absorto en la incapacidad del ser humano para alcanzar ese mundo de las ideas. Eh, John Locke, filósofo inglés, digamos así que avanza de una manera paralela, pero un poco distinto en esta forma de pensamiento, ya que da los fundamentos para el empirismo, donde se enfatiza la importancia de la experiencia como fuente de conocimiento. Entonces, pues naturalmente volvemos quizás unos años, unos siglos atrás pensando, efectivamente, la única forma de llegar a ese conocimiento es a través de esa experiencia sensorial, no de las ideas innatas, y que la mente humana es una tabula rasa, menciona ese término, una tabla rasa, es decir, que es una tabla completamente vacía al nacer, no tenemos conocimiento absolutamente nada y se va llenando de conocimiento a través de la experiencia. ¿Y cómo encontramos ese conocimiento? Pues a través de los sentidos. Entonces, obviamente se entendería que nosotros, si como seres humanos estamos buscando permanentemente el conocimiento y que lo vamos a obtener solamente a través de esa experiencia sensorial, no de la lógica de creer de que alguien, un superhombre, un dios o una deidad nos va a dar la posibilidad de acceder a algún tipo de conocimiento, pues Locke desarrolla lo que se denomina el contractualismo, donde, bajo la lógica de una teoría política, postula que la sociedad se origina en un contrato social entre individuos. Y naturalmente Locke, a diferencia de otros pensadores, considera que el hombre no es un ser social por naturaleza, lo que influye en el desarrollo de una democracia liberal. Es decir, para Locke no, la lógica de un hombre no es estar permanentemente viviendo en sociedad, la necesidad es de buscar el conocimiento, quizás en una interrelación, naturalmente, con nuestros connacionales, con nuestros connaturales, pero pues nos da la posibilidad, o más bien fundamenta las lógicas de una democracia liberal donde cada uno tenga la posibilidad de desarrollar y expresar sus propios intereses sin tener que estar siempre de acuerdo con los demás. Y pues este tipo de lógicas también pues fundamenta el pensamiento político moderno, ¿no? Vico
italiano hace aportes a la filosofía de la historia y a la teoría del conocimiento. Quizás vamos a avanzar un poco más. Por ejemplo, Hume, una figura quizás a mi gusto, disculpen lo sectario, una figura muchísimo más interesante, muchísimo más profunda que quizás los que hemos visto hacia atrás, porque utiliza ese empirismo que había fundamentado Locke a sus últimas consecuencias con algo que denominó un empirismo lógico, ¿no? Entonces ese Hume argumenta que el conocimiento se basa en la mera constatación, en la fundamentación de la realidad objetiva y cuestiona definitivamente y nuevamente la posibilidad de derivar el conocimiento de las ideas. Entonces David Hume niega esa existencia de Dios. Nuevamente, como les digo, estamos dando bancadas, grandes bandazos, unos confiados permanentemente en las capacidades del hombre, otros confiados permanentemente en las capacidades de Dios y de la iglesia. En el caso de Hume, nuevamente niega esa existencia de Dios y va en contra de esa posibilidad de establecer causales necesarias entre dos fenómenos, ¿no? Entonces argumenta que lo que llamamos causalidad no es sino costumbre, es decir, que las cosas suceden por un origen y que llevan a un fin, no es un patrón lógico, sino, o que lo podemos llamar un patrón lógico, es simplemente una costumbre, es decir, una repetición de los elementos que están sucediendo día a día y al cual nosotros nos acostumbramos y quizás en ocasiones modificamos nuestro entendimiento. Y pues, como les digo, tiene un impacto de eso en lo que es la filosofía y naturalmente en la política más adelante. Rousseau, filósofo suizo, también fundamental en estas lógicas de la ciencia política, desarrolla una teoría política basada en el concepto de la voluntad general. Entonces, miren cómo dentro de estos últimos pensadores, sobre todo de este fenómeno, de este periodo del Renacimiento, vamos encontrando cada vez más los fundamentos y las bases para saber de dónde salen las ideologías, del por qué pensamos o nos adscribimos a determinadas ideas o no, por qué rechazamos por completo algunas posturas de algunas personas y por qué nos acercamos a otros y por qué la sumatoria de esas posturas nos terminan llevando a tener una voluntad política, un pensamiento político, una ideología, unas ideas políticas y a adscribirnos de cierta manera a una toma de decisiones para que nos representen por parte de algunas figuras en la toma de decisiones. Entonces, Rousseau sostiene que dentro de esa lógica de la voluntad general, el gobierno debe basado en que el principio más importante es que la mayoría manda. ¿Sí? Es esa lógica democrática, o sea, el gobierno está para servirle al pueblo, a sus electores, al constituyente primario, no viceversa. Y entonces también se desarrolla la idea de lo que se denomina un buen salvaje, es decir, un ser humano en un estado natural donde es ingenio, completamente inocente, desparpajado, bondadoso, que es corrompido por la sociedad. Es donde sale esta lógica de que el ser humano nace bueno y es corrompido poco a poco por la sociedad, ¿no? El hombre es bueno y la sociedad lo termina corrompiendo. Porque también, utilizando la lógica de los pensadores pasados, nosotros nacemos sabiendo o teniendo poco conocimiento acerca de nuestra realidad, de nuestro entorno, y es dependiendo de lo que nosotros interactuemos, de lo que los demás nos terminen alimentando ideológicamente y naturalmente intelectualmente, es que terminamos formándonos como un ser humano, como una persona con determinadas tendencias, con determinados sesgos y obviamente con una predisposición a tomar cierto tipo de decisiones. Pues las lógicas, las ideas de Rousseau influyen en esa revolución francesa y en el desarrollo de una democracia moderna, aunque algunos críticos, algunos pensadores piensan que Rousseau ya en sus últimos momentos pareció reconocer que vivía en un estado que podríamos decir paranoico, es decir, que todo, absolutamente todo iba en contra de él y iba en contra de las ideas que había establecido. Kant, en mucho tiempo más adelante, bueno,
discúlpense, en mucho tiempo, de manera paralela, pero de 1724 a 1804, tal como lo menciona nuestra ayuda, representa una reacción contra el escepticismo de Hume, de esa imposibilidad de que nosotros podamos encontrar la razón, de la incapacidad del ser humano para encontrar la verdad, y busca establecer límites y posibilidades de esa razón humana. O sea, no establece un universo gigantesco en el cual el ser humano puede encontrar cualquier tipo de conocimiento, sino establece unos límites, ¿sí? Y unas posibilidades de la razón humana. Es así como Kant intenta sintetizar esa forma racional, ese racionalismo y el empirismo, la practicidad, argumentando que el conocimiento es el resultado de esa interacción entre la razón y la experiencia. Entonces, no es ni completamente basado en que el ser humano no puede llegar al entendimiento o al conocimiento completo. Y por otro lado, no basa su filosofía completamente en la experiencia, es una mezcla entre los dos. Entonces Kant relega la metafísica, relega la ética, la religión a un segundo orden por considerarlos no científicos, y establece una distinción entre el conocimiento científico y otras formas de saber. Naturalmente, el conocimiento científico basado en la percepción, en el estudio, en la observación, en la comprobación de elementos, de sucesos que tenemos en el día a día, y con base en eso nosotros generar algún tipo de raciocinio, de lógica, y basa sus conceptos en intuiciones puras, ¿no? En intuiciones puras, por ejemplo, como el espacio y el tiempo. Establece categorías, conceptos puros de entendimiento que permitan a ese sujeto organizar y dar sentido a las impresiones que recibe del mundo exterior. Es decir, establece un sistema de pensamiento, un sistema de lógica para utilizar por una parte la parte racional, pura, material, de interacción de nuestros sentidos con lo que tenemos en el día a día versus a ese acercamiento al conocimiento, esa generación de conocimiento, esa generación de saber. Kant adicional pues promueve la idea de tener de una fe en el proceso indefinido y una creencia que la humanidad avanza hacia la iluminación del conocimiento, es decir, que poco a poco vamos a llegar a una concepción particular de la historia de ese progreso humano. O sea, poco a poco vamos avanzando, ¿no? Obviamente este optimismo de Kant se refleja en proyectos intelectuales que buscan recopilar y difundir todo el conocimiento humano, ¿sí? Específicamente en este tema del siglo de las luces, ¿no? Como una metáfora, si podríamos decirlo así, en contraposición o en contrasentido a las tinieblas y ese oscurantismo de la Edad Media, donde absolutamente todo estaba regido por la fe, por la obediencia irrestricta a la Iglesia Católica, al cumplimiento de una normatividad, al establecimiento de unas jerarquías con los cuales ante las cuales los seres humanos no podríamos tener ningún tipo de crítica ni ningún tipo de reparo, simplemente porque era atentar no solamente en contra del gobierno, sino en contra de una organización ideológica y política como era la iglesia, ¿no? Y pues eso pues abre una nueva forma de pensar. Todo esto nos lleva a una revolución política, por ejemplo, como la Revolución Francesa, que tuvo, como bien ustedes saben, tuvo lugar a finales del siglo XVIII, como un acontecimiento trascendental que transforma ese panorama político y social de Europa y del mundo, porque esa Revolución Francesa se basa en los ideales, como todavía está en el escudo de Francia, libertad, igualdad y fraternidad, que se convierten en los principios fundamentales de una democracia liberal clásica. Y cuando esto, entonces, de cierta manera, se generan también sospechas de lo que podría considerarse una visión crítica de esos procesos revolucionarios y sus consecuencias. Es decir, si bien a través de esa lógica de libertad, igualdad, de fraternidad, de que realmente los gobiernos de esa monarquía nefasta estaba en contra de la población, estaba simplemente usurpando el poder, porque utilizando lógicas pasadas la mayoría manda, pues también empieza a generar una visión crítica o puede iniciar una visión crítica acerca de los procesos revolucionarios y sus consecuencias. O sea, hasta qué punto es realmente adecuado en nosotros generar un proceso revolucionario que va a generar una desestabilidad
de muchos de las instituciones, muchos de los procesos, muchas de las vidas de los conciudadanos para y negar algunas consecuencias que nosotros podríamos tener quizás a mediano, corto o largo alcance. Entonces, pues obviamente la Revolución Francesa como tal es una forma de ver el mundo en una visión diferente, en una visión mucho más centrada en hacia dónde van tomadas las decisiones, hacia dónde realmente van el reconocimiento de las necesidades y cómo nuevamente los gobiernos o las instituciones que nos representan a nosotros como ciudadanos son simplemente una expresión de esa ideología, de esa política de los cuales nosotros nos hemos adscrito y hemos construido nuestro propio pensamiento. O el otro pensador, Hegel, desarrolla un sistema filosófico conocido como ese idealismo alemán absoluto y plantea que ese conocimiento es enteramente autónomo y creador y que implica una visión idealista y quizás dialéctica de la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que esa dialéctica, al basarse solamente en la dialéctica, que se tiene que entender como un proceso en el cual una idea, lo que se llama generalmente una tesis, se enfrenta a un opuesto, es decir, una antítesis para dar origen o para generar una nueva idea que es, es la síntesis. Entonces tenemos una idea, una tesis, una antítesis y finalmente una síntesis. Esto lo que puede reflejar es el reconocimiento la permanente necesidad de un diálogo de saberes entre las personas. Recuerden, como habíamos visto en los principios de esa filosofía clásica, donde se buscaba que a través de las preguntas de unos con otros encontrábamos la realidad, pues quizás esto ya es una forma mucho más estructurada de llegar a la misma lógica, de que a través del debate, a través de la discusión, del intercambio de percepciones, de entendimientos, de ideas, nosotros defendemos nuestra tesis, otra persona nos presente su antítesis, es decir, una tesis contraria a la de nosotros. Y la lógica es que entre los dos o a través de una interacción entre un grupo, lleguemos a una síntesis. Entonces, pues es bastante interesante porque comienza a generar nuevamente fundamentos para la evolución la evolución ideológica de la humanidad, para el establecimiento de muchas más bases de esa política y de la adscripción de nosotros, dependiendo de qué punto de vista tengamos respecto a la vida y a los sucesos que nos pasan en el día a día. Ya para ir cerrando esta sesión tenemos, por ejemplo, a Augusto Comte, pensador francés del siglo XIX, padre del positivismo y uno de los fundadores de la sociología, argumenta cosas tan interesantes como que la sociedad es el hecho de experiencia más importante que puede tener un ser humano y que la sociología es la ciencia más importante para comprenderla, ¿sí? Porque a la hora de la verdad, si vamos a la simplicidad de las palabras, esa esa sociedad está conformada por personas, por individuos, ¿ya? Y dentro de esa sociedad, repito la expresión, la sociedad es el hecho de experiencia más importante, ¿sí? Dentro de esa sociedad, nosotros como seres humanos, a través de nuestra toma de decisiones y nuestras experiencias, es que terminamos agrupándonos en un grupo social, valga la redundancia, en unas estructuras determinadas de interrelación y la forma como se debe estudiar esa interrelación es la sociología, ¿sí? Entonces esa evolución de la sociedad como punto quizás de interés de la sociología, como ciencia, como que logra o se orienta a entender esa interrelación entre los diferentes seres humanos, pues también naturalmente genera bases acerca de dónde salen las ideologías, de cómo pensamos y cómo más adelante como sujetos políticos tomamos diferencias. Feuerbach, alemán, desarrolla nuevamente una crítica de la religión, como lo que denomina alienación religiosa, y argumenta que, por ejemplo, Dios es una creación del hombre que el ser humano como tal adora sin darse cuenta de lo que está haciendo, ¿sí? Es decir, tiene una visión antropológica de la religión donde quizás la religión es una herramienta como tal que le puede dar, que puede utilizar el hombre para dar solución a algunas de sus necesidades en su día a día
y como nuevamente quizás se pone de presente la necesidad de tener una, una carga de la prueba a todos aquellos que dicen que Dios existe, ¿sí? Y que por el contrario se desdice o se desluce a todos aquellos que están alejándose de la fe. Eh, eh, de cierta manera, Feuerbach, que en su momento dialoga en sus escritos con Marx, eh, es decir, fundamenta la ideología marxista y da unas bases mucho más interesantes, es la palabra que estaban buscando, discúlpenme, de cómo Dios y específicamente la religión, de cierta manera, son una forma de articulación que tienen las sociedades para poder entrar en una especie de control de los mismos seres humanos, o cómo podemos entender la religión, como lo dice él, una creación del hombre que en ocasiones es utilizado como un medio, pero que realmente no tiene ningún tipo de relevancia lógica o relevancia presente en el día a día de los hombres. No sé si logré expresar adecuadamente esta idea. Finalmente, Durkheim, sociólogo francés también, propone que los hechos sociales deben ser estudiados como se estudian las cosas, es decir, las ciencias sociales, las ciencias o las formas como comprendemos las interrelaciones de los seres humanos, de las personas, también tienen que tener un rigor tal cual como se estudian las cosas, de los objetos inanimados, de cómo se estudia, qué sé yo, el firmamento, la germinación de las plantas, la, la cocción de los alimentos a través de una ciencia, ¿no? Que implica definitivamente, para la lógica de las ciencias sociales, tener una visión positivista y objetivista, en este caso de la sociología, porque estamos analizando, recuerden que en la parte anteriormente, Comte nos había mencionado acerca de la importancia de la sociología, pues naturalmente Durkheim indica que esa sociología también tiene que tener una estructura de corte científico que permite que se estudie a las personas como si se estuvieran estudiando los fenómenos que nos están eh, relacionando o los elementos que intervienen en nuestro día a día. Un pensador que quizás naturalmente revolucionó, perdón, que me pasé esta ayuda, un pensador que, como les venía mencionando, Durkheim, argumenta que si la diferencia de la naturaleza entre sujeto y objeto no existiera en el plano social, ¿sí? Critica, o sea, presenta una crítica por completo acerca de la forma como las cosas son estudiando, están siendo estudiadas, es decir, destaca la complejidad de estudiar esos fenómenos sociales y la necesidad de estudiar los fenómenos sociales, donde también el investigador hace parte de ese objeto de estudio. Es decir, es como nosotros, de cierta manera, necesitamos comprendernos como seres humanos, como organizaciones sociales, como sociedades, teniendo en cuenta que hacemos parte de esa misma sociedad. Hacemos parte de esos mismos sujetos que van a ser analizados. Obviamente eso genera muchísimos debates, no solamente desde la parte metodológica, sino desde la parte ética, de cómo nosotros podemos abstraernos de un mismo, cuando hacemos parte de ese mismo objeto de estudio. Si nosotros mismos nos vamos a investigar, nos vamos a estudiar, nos vamos a analizar, nos vamos a examinar, cómo podemos dar un paso al costado para que nuestras metodologías sean lo suficientemente fuertes y no terminen siendo criticadas por el hecho de hacer parte de lo que, como les digo, del mismo, de lo que vamos a estudiar. Llegamos a un personaje que es supremamente interesante, que es Karl Marx, un personaje que para muchos cambió por completo la forma de pensamiento político y económico occidental y quizás de cierta manera también oriental en los últimos siglos y que para muchos ha hecho unos aportes importantes y que haya propuesto unas visiones diferentes de cómo ve la realidad, y para otros simplemente es el origen de muchos de los males que ha tenido el mundo civilizado a través de la búsqueda de un estado final político y económico que es difícilmente alcanzable. Entonces,
En sus escritos, realmente, Marx tiene un impacto en la forma de pensamiento y de organización social, o sea, tiene un pensamiento social y político, sino que a la hora de la verdad también imprime una forma de pensamiento económico de cómo tomar decisiones para alcanzar el bienestar de todos los ciudadanos. Como les digo, hay muchísimas personas que criticarán o muchas personas que alabarán a Marx en la forma como propuso sus postulados, quizás recurriendo, y esto es muy normal, quizás recurriendo a algo que es muy normal, que es el desprestigio del autor, ¿no? Que es lo que se llama una falacia ad hominem. Entonces, por el hecho de que Marx toda la vida fue mantenido, fue fundado por Engels, y no trabajó sino muy poco tiempo de su vida tratando de generar conocimiento, pues eso es una de las razones del por qué Marx es criticado, así como muchas otras que realmente tienen algún tipo de fundamento, ¿no? Que tienen razón. Entonces, obras importantes fundamentales de Marx, como El Capital, que es una crítica a la política económica, pues termina generando lo que es una crítica social basada en ese materialismo histórico, en todas aquellas tendencias que hacia el pasado había él observado de una forma científica, como lo menciona él, o por lo menos así lo cree él, de cómo se había desarrollado el proceso de generación de riqueza, el proceso de generación de sociedades, la formación del mismo ser, del ser mismo, del ser humano, y que busca, busca tratar de establecer un nuevo sistema social, político, económico, que es el comunismo, donde pues naturalmente condena a muchas de las prácticas que tradicionalmente teníamos y tenemos hasta el momento, como por ejemplo la propiedad privada, las clases sociales, la tenencia de los medios de producción, quién es el que finalmente se debe terminar beneficiando de las ganancias, de cómo se puede llegar a un estado utópico, cómo a través de la organización de las masas se tiene que, para la organización de las masas, se tiene que alejar de algunos fenómenos que podrían considerarse peligrosos, por ejemplo, como la religión, cómo a través de la alienación de algunos derechos se busca una obediencia completa. Bueno, todo este tipo, las organizaciones sociales a través de los coljós, la búsqueda del bienestar común, muy a pesar del mismo bienestar común, es decir, cómo lograr que para mantener esa ideología comunista y la expansión a través de todo el mundo, nosotros como organización comunista, o sea, basado en un pensamiento marxista, ayudemos a otras latitudes en detrimento de lo que nosotros mismos necesitemos. Esos fenómenos de hambruna de la Unión Soviética, bueno, cosas que yo creo que ustedes todos conocen. Pero mal que bien, lastimosamente, aunque Marx presenta unas ideas supremamente interesantes, realmente no logra, muere sin lograr implementar una lógica comunista o un Estado completamente comunista que sea completamente útil, que sea operativo, que sea eficiente y que con el transcurrir de los años, sobre todo en las últimas décadas, 40, 50 años, pues todo este tipo de experimentos se han visto que realmente no son muy aplicables en la práctica. ¿Sí? Tienen algunos beneficios, tienen algunas desventajas, como todo sistema político, como toda ideología, como toda posición política, pero pues obviamente pues nos hace poner a pensar o nos da herramientas de pensamiento para nosotros establecer realmente en qué espectro es que nosotros debemos tomar decisiones, hacia dónde creemos que nuestra propia ideología como seres humanos, como persona, debería estar construida y hacia dónde nuestros pensamientos políticos pueden ayudar a la construcción de una sociedad y de un pensamiento político muchísimo más establecido. Para cerrar, ya estas últimas ayudas, si habláramos solamente de Max Weber, sociólogo y economista alemán del siglo XIX, principios del siglo XX, donde desarrolla una sociología con un enfoque más historicista y argumenta que la sociología es mucho más que explicar, perdóname, si ustedes ya lo están viendo, que explicar los hechos permite que esa sociología, más que explicar o dar una fundamentación, una justificación de los hechos,
permite comprenderlos, en tanto que son hechos humanos. Nuevamente volvemos a la lógica de que las interacciones humanas tienen que tener algún tipo de sistema científico, de método científico para ser explicados, estudiados y comprendidos, al igual que como se estudian los fenómenos naturales, ¿no? Los fenómenos que nos rodean. Y esto implica una visión interpretativa de sociología. Max Weber va mucho más allá, donde establece unas lógicas de cómo debe funcionar el Estado, de cómo tiene algunos monopolios, por ejemplo, el monopolio de la fuerza, es decir, las Fuerzas Armadas, la fuerza pública, el entorno de la sociedad, entenderse, donde se comprende como una violencia legítima del Estado. Bueno, cosas que muy seguramente ustedes ya conocen, pero que Weber, a través de ese fundamento sociológico, de esa búsqueda, de esa justificación de una necesidad del estudio del ser humano, de sus interrelaciones, de las sociedades, de los grupos sociales, pues obviamente abre mucho más la puerta para que fundamentemos hacia el futuro una ideología, una política y una visión completamente como ciudadanos y como seres humanos de una nación, ¿no? Que buscamos lo mejor para todos. Pues bien, en este punto quisiera detenerme pues preguntar si alguien quiere tener algún tipo de intervención, algún comentario, alguien que quisiera aportar algo de experiencia personal para la sesión del día de hoy. Bueno, creo que no hay nadie que tenga algo para aportar. Entonces, si les parece, ya podemos dar cierre a la sesión del día de hoy para dejar estas 10 últimas ayudas para la siguiente sesión y comenzamos de lleno en nuestro nuevo tema con la mejor de las disposiciones y pues esperando que ya se hayan solucionado estas problemáticas de acceso a la plataforma para hacer algunos cambios, sobre todo en este sistema de evaluación que habíamos eh, visto hoy. ¿Con quién me identifico más hoy? Qué pregunta tan interesante. Yo la verdad me identifico quizás más con David Hume. Soy mucho más, se puede decir, práctico positivista. No, lo que pasa es que pues, es una pregunta incómoda, como ustedes podrán comprender. La idea de un docente hoy en día es más presentar conocimientos y no establecer algún tipo de espectro, pues porque ustedes pueden creer y entender lo que ustedes consideren, ¿no? Entonces lo que no quiero es generar algún tipo de decisión o algún tipo de pensamiento sesgado por parte de ustedes. Reconozco que todos los autores que vimos en el día de hoy tienen grandes cuestiones. Yo soy un cientista social por naturaleza, yo soy cientista político, pero siempre he estado muy cercano a las ciencias exactas, a las ciencias naturales. Entonces me gustan todo este tipo de pensadores que entienden o que proponen que las ciencias sociales tienen que también, que son importantes naturalmente y que tienen la necesidad de un método científico para ser estudiados. Y yo creo que eso ustedes como estudiantes de estos pregrados de filosofía, de historia, también deben entender, porque muchas veces todos aquellos que estudian ciencias exactas nos critican a nosotros como si, a los cientistas sociales, como si realmente lo único que creamos es humo, ¿no? Como si todas las ideas simplemente fueran procesos de una elucubración, como si nos inventáramos las cosas y que porque no usamos números o porque no usamos cosas del día a día para probarlas, entonces tal vez nuestras ciencias no son tan importantes, ¿no? Pero sí, en ocasiones cuesta ser muy positivista por la complejidad del ser humano, pero poco a poco creo que estamos en mora nosotros de incorporar, de buscar tender puentes entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y con esto termino. Muy claro, aporte una visión integral. Anteriormente en Europa y en Estados Unidos era casi impensable que un cientista social, que un internacionalista o que alguien que estudiara filosofía, ética, historia, tuviera algún tipo de interrelación con las matemáticas, con métodos estadísticos, con sistemas probabilísticos, con modelos.
Hoy en día cada vez más nos vemos en los textos, en los artículos, en los capítulos que son generando los cientistas sociales, utilizan modelos estadísticos, números, encuestas, grupos sociales que son convertidas a números y que fundamentan cada vez más las ideas y las posturas que pueden tener en su día a día, ¿correcto? Entonces, como les digo, mi visión es quizás tratar de tender puentes entre los dos mundos, no decir solamente las ciencias sociales, no, yo soy peleado por las matemáticas, entonces por eso fue que estudié ciencia política, por lo menos en mi país es muy normal que se escuche eso. El que no le gusta los números, entonces se va definitivamente a estudiar derecho, a estudiar este tipo de cuestiones. Eso es una visión muy negativa y muy retrógrada, quizás muy reduccionista de las cuestiones. La idea es que cada vez busquemos un acercamiento, porque definitivamente entre una visión holística, una visión integral, como dice nuestro compañero Cristian, es que logramos llegar a un conocimiento adecuado y a un saber como tal que beneficie al ser humano. Bien, bien. Creo que entonces con esto llegamos al término de esta sesión, bastante interesante, bastante movida, con un saludo naturalmente a todos ustedes, a nuestra querida ayudante, asistente, Ana María, y nos vemos en la siguiente semana. Espero que tengan un resto de días maravillosos y un fin de semana que puedan descansar con sus familias. Feliz noche y que estén bien. Igual usted, profesor, buenas noches y buenas noches a todos. Ay, perdón. Adelante, adelante. Bueno, muchas gracias. Creo que Ana María iba a decir algo. ¿La corté? No, es que pensé que iba a hablar un alumno, por eso dije, ay, estaba interrumpiendo. No sé si alguien quería pedir la palabra, alguna consulta o algo. No, No, parece que no. nada más. Vale. No, simplemente decirles nomás que hemos tenido problemas con el portal y que no se asusten si no tienen su asistencia, ¿ya? Uh-huh. No se asusten porque la tenemos registrada y cuando se arregle el problema va a aparecer su asistencia, ¿ya? Así que no se pongan ansiosos, chicos. Cualquier cosa me consultan, ¿ya? Un abrazo, que Bueno, estén muy bien. Buenas lo noches, mismo. Feliz profesor. noche. Hasta Chao, luego. chao. Que estén bien. Gracias. Chao.